Señor, te damos gracias porque hemos cantado a tu nombre, porque hemos elevado nuestras voces en oración, pero ahora también, Señor, queremos que tu voz venga a nosotros. Queremos que hables a nuestras vidas, queremos que trates con nuestros corazones y por eso pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea puesta delante de nuestros ojos, que tu palabra sea puesta en nuestros oídos y que tu espíritu la grabe en nuestros corazones. Te pido, Señor, que podamos ser edificados, que como iglesia tuya podamos crecer en el conocimiento de la verdad de tu palabra, que tu palabra, Señor, forme esta iglesia como una iglesia cada vez más bíblica. Señor, que tu palabra traiga a esta iglesia no tradición de hombres, mas sí lo que está escrito en tu palabra, para que no seamos una iglesia fundamentada en el pensamiento humano, sino una iglesia fundamentada en la Escritura, porque tu palabra dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Así, Señor, que hoy tu verdad sea puesta ante nuestros ojos y me permitas, por tu pura gracia y misericordia, poder compartir esta verdad con mis hermanos de una manera clara, de una manera fiel y de una manera autoritaria. No porque la autoridad es mía, sino porque la autoridad está en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que hemos dejado atrás la ascensión del Señor Jesucristo. La semana pasada, en el último mensaje de nuestra serie de Hechos, pudimos ver dos cosas importantes. Pudimos ver cómo el Señor ascendió para sentarse a la diestra del Padre y pudimos ver también a la luz de la palabra qué cosas importantes había traído esa ascensión de Jesús. Vimos que Jesús era nuestro sumo sacerdote, que Jesús intercedía por nosotros. Tuvimos presente que el hecho de tener a Jesús a la diestra del Padre es garantía de nuestra salvación. Pero también vimos como de alguna manera había otro anuncio aquí, el anuncio de que Jesús iba a volver por segunda vez. Así que cuando Jesús asciende a los cielos, hay un mensaje, el mensaje de voy a regresar, volveré a por mi pueblo, volveré a buscaros, volveré a tomaros otra vez para mí. Ahora, Jesús ha ascendido y nosotros vimos que como los discípulos tenían claro que eso era algo bueno para ellos, a pesar de que Jesús ya no estaría físicamente con ellos, ellos salieron con gozo de ese lugar, salieron con alegría porque salieron con esperanza. Y ahora vemos en este final del capítulo 1 que los discípulos van al lugar donde van a hacer caso a Jesús. Porque si lo recuerdan, Jesús les había dicho cuando le preguntaron, oye, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? ¿Recuerdan que Jesús les dijo? No os compite a vosotros, no es cosa vuestra saber los tiempos, solo una cosa tenéis que hacer. Quedaos quietos y esperad hasta que recibáis, ¿qué? Poder de lo alto, hasta que recibáis el poder del Espíritu y entonces me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Bolivia llega, hermano, hasta Bolivia llega, hasta los confines de la tierra, hasta Perú, hasta Bolivia, hasta España, hasta Bulgaria, hasta Rusia, hasta Ecuador, hasta Colombia y así debemos seguir. Debemos seguir siendo testigos de Jesús. Mientras estamos en esta tierra, la misión continúa. La misión no ha acabado. La iglesia sigue en esta tierra. Jesús no ha venido a buscar a su pueblo porque todavía queda gente por arrepentirse y ser salva. Así que debemos seguir con los ojos puestos en nuestra misión. En el mensaje de hoy, donde ya encontramos a los discípulos yendo a hacer exactamente eso, a esperar, van a esperar que se cumpla lo prometido por Jesús. Este mensaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes, en dos secciones. La sección número 1, los discípulos orando en el aposento alto, los versículos 12 al 14, es la primera parte del mensaje. Y luego la parte más extensa, la sección número 2, la elección del apóstol, sucesor de Judas Iscariote, y lo vamos a ver entre los versículos 15 al 26. Así que, amados hermanos, vamos a empezar con la primera sección de este mensaje,
los discípulos orando en el aposento alto, y vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él, que entendemos que es Jesús. Lo primero que encontramos es el lugar donde están reunidos orando. Lo llama aposento alto. Hermanos, antiguamente en algunos lugares se encontraba esto que llaman aposento alto, es lo que quizá nosotros llamaríamos hoy como un altillo. ¿Saben? Como una casa que tiene una parte superior, un lugar elevado, como una planta más para arriba de todas. Normalmente tenía muchas veces un acceso directo, un acceso independiente, y allí, incluso si van a Jerusalén, no sé qué tan cierto sea, pero si van a Jerusalén de visita, les van a hacer un tour y los van a llevar a un lugar donde supuestamente es el aposento alto donde se encontraban orando los discípulos. Así que vemos a los discípulos que estaban allí orando, y cuando nosotros leemos el pasaje, vemos que en esta reunión de oración, vemos que en este grupo de discípulos que estaban orando, ¿quiénes estaban orando? Lo primero que vemos es una lista de nombres específica. No dice los hombres, las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. No, da una lista específica de hombres. ¿Habían más hombres orando? Sí. Seguramente entre ese grupo como de 120 habían más hombres orando. Pero ¿por qué especifica estos nombres? ¿Por qué antes de decir los hombres y las mujeres y la madre de Jesús María y los hermanos de él, por qué cita nombres? Porque la primera cosa que nuestros ojos mira es que en ese grupo de oración estaban los apóstoles. Los apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16 dice: Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor, Así que cuando nosotros miramos que Lucas en el capítulo 6 registra la elección de los 12 apóstoles, nombra a los 12 apóstoles, solo hay un nombre que varía entre lo que Lucas dice en Lucas 6 y lo que vemos en Hechos 1. ¿Cuál es el nombre que ha variado? Judas Iscariote. Es decir, que lo primero que Lucas redacta en Hechos 1, en esa reunión de oración, es el grupo de los apóstoles, a excepción del traidor, a excepción de Judas Iscariote. Y probablemente el orden para nosotros quizá no sea importante. Nosotros podemos pensar, da igual decir los apóstoles, las mujeres, María, los hermanos de Jesús. Pero probablemente en ese contexto, el hecho de citar primero a los apóstoles es un recordatorio de la preeminencia de los apóstoles en ese grupo. Hermano, algo que debes entender: los apóstoles de Cristo eran los líderes y un fundamento de la iglesia del Señor.
Nosotros no somos como los apóstoles de Cristo, y no hay nada más absurdo que pensar que todas las capacidades, todo el poder que por el Espíritu Dios depositó en ellos está en nosotros. Nosotros no somos como ellos. Tú no puedes ir a cualquier hombre y decirle: no tengo plata ni tengo oro, en lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Tú no puedes ir con esa libertad. Si yo te dijese: Dios puede hacer un milagro, puede. Dios puede levantar a un paralítico, puede. Pero lo que tú me vas a decir es que vas a orar y esperar que Dios lo haga. Tú no vas a ir de frente y decir: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Que en el nombre de Jesús levántate. Porque eso era un apóstol. Eso era un apóstol. Eran hombres que Jesús había confiado como fundamento para la iglesia y que Jesús por el Espíritu capacitó de una manera única. Y no hay que envidiar nada. Gloria a Dios por ellos. No sé qué manía de querer ahora todo el mundo ser apóstol. Jesús tuvo 12 apóstoles, pasaba muchos tiempos solo con ellos, los instruyó en su palabra. Y según Efesios, apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Nosotros no somos apóstoles. Entonces, nosotros debemos entender que situar a los apóstoles en ese primer grupo de la lista nos recuerda el liderazgo, la posición de autoridad que los apóstoles tienen ahí, incluso por encima de María. No aparece en primer lugar María. Y no tenemos los evangélicos nada contra María. Pero te digo una cosa, María estaba sujeta al liderazgo de los apóstoles. Los apóstoles no estaban sujetos al liderazgo de María. Era Jesús, piedra angular, apóstoles y profetas, el fundamento. María no va después de Jesús. Y eso no es un desprecio a María. María es una mujer virtuosa. María es una mujer imitable en muchas partes de su conducta, pero María es una mujer que en una ocasión bendijo al Señor y ella usó esta expresión: mi Salvador. Porque como cualquier otra persona de aquel contexto, María sabía ver su necesidad de su Salvador. Así que nadie cometa el error por tradición y no por Biblia de hacerle un feo tan grande a María como darle una posición que ella nunca quiso. Porque María nunca demandó adoración, María nunca demandó veneración, María nunca demandó rezos a su nombre, María nunca demandó figuras, María nunca demandó estampitas, María nunca demandó que la gente fuera a considerarla mediadora. María simplemente fue una mujer agraciada que por pura gracia jugó un papel sumamente importante en el plan de redención. Pero una mujer que se sometió a Jesús y que en esta lista no aparece la primera, porque también fue una mujer que siguió sometida a los que Jesús dejó como fundamento, a sus apóstoles. Hermano, eso no es desprecio. Eso es simplemente colocar a cada persona en el lugar que Dios la coloca. Y los apóstoles tenían ese lugar prioritario. Son los apóstoles de Cristo Jesús. Pero en esta lista no solo están los apóstoles. Justo después de los apóstoles dice también: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Qué bonito saber que en la iglesia siempre han habido mujeres de oración. Qué malo cuando son mujeres que hacen otras cosas a veces. Pero qué bonito y qué necesario es tener mujeres de oración en la iglesia. Mujeres piadosas. Mujeres que no son una clase inferior de personas en la iglesia porque no pueden liderar. Mujeres que tienen su rol, como nosotros tenemos un rol. Y no nos hace a ninguno mayor que otro. ¿Quién es más importante en casa, el padre o la madre? Pero el padre es cabeza y la madre es ayuda. Pero nadie dirá que el padre es más importante.
El padre tiene su rol, la madre tiene su rol y juntos son igualmente dignos delante de Dios. ¿Quién es más importante en la iglesia, los hombres o las mujeres? Igual, somos igualmente dignos, lavados con la misma sangre, pero cada uno tenemos un rol. Es más, no hay nada más indigno que no aceptar con gratitud el rol que tenemos y despreciarlo buscando otro que no nos corresponde. No hay nada peor que una mujer diciéndole a Dios, no me basta lo que me has hecho, yo quiero ser un hombre, y un hombre también decir, Señor, no me gusta lo que has hecho, yo quiero aplatanarme y dejar mi liderazgo y que me lleve alguien. No, lo que debemos hacer es en gratitud honrar el rol que Dios nos ha dado. Y no hay nada más hermoso que hacer lo que hemos sido creados para hacer. Y no hay nada más torpe que intentar evitarlo y hacer otras cosas. En el grupo de oración no estaban solo los apóstoles, también había mujeres. Y mira, vamos a leer estos fragmentos de la Escritura que para mí son importantes. En Lucas también, en capítulo 8, versículos 1 al 3, dice así: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. ¿Has visto? Hay un grupo selecto, hay un grupo especial, hay un grupo único. Jesús llevaba a cabo su ministerio y con él iban los 12. Los 12. Ahora, mira que sigue diciendo, y también algunas mujeres. ¿Te has dado cuenta en Hechos 1? ¿A quién nombra primero? A los apóstoles y luego a las mujeres. Ahora en Lucas 8 dice que Jesús estaba yendo por las aldeas proclamando el evangelio y con él iban los apóstoles y mujeres. Hermano, ¿tú crees que eso es despreciarlas? No es una vez que se cita a Jesús, a los apóstoles, pero un grupo de mujeres acompañando. Eso era impensable en otro contexto judío. Eso era impensable en otro contexto religioso de aquella época. Para muchos sería chocante ver eso. Pero mira, sigue leyendo. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, que por cierto, no vean la película de Netflix de María Magdalena, que parece la líder de los apóstoles. Ya saben que lo que más, cada vez que hay una película teóricamente cristiana en alguna de esas plataformas, lo que menos quieren es enseñar Biblia. Y cuando conoces la Biblia te das cuenta. A veces te dice un familiar, mira, el otro día vi la serie de David. Y tú dices, ahora tengo que explicarle la versión verdadera, para darle la vuelta a todo lo que Netflix ha enseñado, o lo que la plataforma que sea. Pero mira qué dice, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ay, hermano, que ahora van a haber cosas que a lo mejor no les gustan. Las mujeres no lideraban. Las mujeres cuidaban. Cuando le pregunto a los hijos, ¿de quién recibes más afecto, de papá o de mamá? En el 99% de los casos la respuesta es mamá. Papá es el duro, papá es el que corrige, papá es el que endereza, papá es el que lidera. Y mamá es la tierna, mamá es la que cuida, mamá es la que no le cuesta levantarse en la madrugada cuando tengo fiebre, mamá. Y te digo una cosa, qué regalo ha puesto Dios en las mujeres, porque es un corazón maternal que no es otra cosa que el diseño de Dios. El Señor colocó eso en las mujeres, no lo colocó en nosotros. Un hijo necesita liderazgo y un hijo necesita ternura. Cuando tienes un hijo que solo ha tenido ternura, pero no ha tenido disciplina y liderazgo, tienes un malcriado. Con mucho amor, pero un malcriado. Pero también cuando tienes un hijo que solo ha tenido una rigidez encima y no ha tenido afecto, tienes un soldado que no tiene afecto en su corazón y puede tener carencias afectivas. Y el Señor en su diseño perfecto dice, en una familia necesitamos liderazgo y afecto.
Ahora, en una iglesia necesitamos liderazgo y afecto. Cada vez que tú veas la Biblia y veas quién va a visitar a la viuda, mujeres. ¿Quién va a visitar a la hermana que está enfermita? Mujeres. Ay, solo nos toca. Es que tienen esa cosa hermosa de la ternura y el cuidado que Dios depositó en ustedes. Yo voy a ir a la enferma y le digo, hermana, venga, espabile, no la veo tan mal. O sea, yo lo voy a hacer mal. Yo intento ser tierno y no me sale. Por naturaleza puedo guiar, decir, vamos hermano, espabila. Por eso con los hombres uno no mide tanto el tono, ¿no? De decir, hermano, espabila ya, no puedes seguir así. Toma ya las riendas de tu casa, deja de victimizarte, deja de ser blando, sé hombre. Pero yo no puedo ponerme a hablar así a una reunión de hermanas. Imagínate que me invitan a un culto de mujeres y empiezo así a hablarles. Las pobres salen llorando. Ay, el pastor nos trató fatal. Eso es maltrato psicológico. Somos distintos. Y qué hermoso que Dios quiere que todos estemos en la iglesia, porque la iglesia necesita de todo. Necesita liderazgo, necesita ternura, necesita el calor y el abrazo de una anciana que cuida de una jovencita que necesita esa calidez, pero también necesita a hombres que lideren y echen adelante, incluso que si viene un peligro, ¿qué vamos a poner? ¿A las ancianas en la puerta si llega un peligro? Necesitamos hombres que defiendan, hombres que guíen, hombres que lideren. Cuando ha habido que hacer una reforma y ha habido que poner tochos, hacer mortero, cargar sacos de hormigón, no hemos llamado a las ancianas de la iglesia. No hemos llamado a las jovencitas, hemos llamado a hombres a cargar peso, a hombres a trabajar duro. Y nadie se tiene que quejar. El mundo funcionaría mucho mejor si cada uno hiciera su parte delante de Dios. Y claramente el mundo está muy mal desde que intentamos hacer otras cosas. El Señor tenía mujeres en el ministerio, pero no liderando. No eran pastoras, no eran las líderes de los apóstoles. Tenían otras funciones y en este caso sostenían. Mira lo que dice Mateo capítulo 27 y el versículo 55 y 56. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Te suenan Marta y María? ¿Eran siervas de Jesús? ¿Te has dado cuenta? Jesús ha tenido mujeres, ha tenido discípulas, pero cada uno cumpliendo su rol. Ellas entendían el rol de los apóstoles, ellas entendían el rol y el liderazgo de los apóstoles y entendían que podían ayudar a ese liderazgo. Hermanos, encontremos cada uno nuestro rol y hagamos funcionar las cosas conforme al modelo de Dios. No intentemos pelear por yo quiero eso. Mira, ay, si yo tengo un llamado. Mira, el corazón es engañoso. Si lo que tú sientes en ese llamado es contrario a lo que Dios dice en su palabra, no viene de Dios. Tu corazón no determina las cosas. La Biblia determina las cosas. Tú puedes sentir muchas cosas, pero la Biblia es la que define lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros vemos en esta lista de hechos que estaban los apóstoles, habían mujeres, pero también dice que estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Y la expresión los hermanos de él, espero que todos entiendan, a no ser que haya algún católico entre nosotros que quiera torcerlo por tradición, que es como nosotros, somos hermanos de Jesús. No, todos sabemos que no. Todos sabemos que podía haber dicho mujeres que también eran hermanas. Pero cuando aparece María y los hermanos como un énfasis aparte, dice apóstoles, mujeres y María y sus hermanos. Claramente todos leemos eso y sabemos que eran hermanos físicos del Señor Jesucristo. Jesús tuvo hermanos. No vamos a perpetuar la virginidad de María. No vamos a decir esa señora, nadie la tocó, inmaculada hasta el final. No vemos eso en el registro de las Escrituras. Repito, pongamos a María en su lugar. No hay nada más amoroso que dejarla donde Dios la deja. Mira que dice Mateo capítulo 13, versículo 55.
¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se refieren como el hijo del carpintero? A Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermano, tú lees esto y si nadie viene a confundirte la cabeza, tú tomas esto por primera vez, lo lees sin que nadie te diga nada y tú entiendes, María su madre y esos 4 son sus hermanos y punto. ¿Verdad? Porque están haciendo una descripción familiar. No es este el hijo del carpintero, están pensando en José. Y no es esta María su madre y estos sus hermanos, y los cita por nombre. Entonces ahí vemos que Jesús no fue hijo único. Jesús no fue hijo único. Marcos capítulo 6, versículo 3 también lo vemos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? Y ahora súmale más. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Así que, como cualquier otra familia de la época, tuvieron varios hijos y Jesús no fue hijo único. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Es algo normal. Es algo común. Así que vemos que Lucas empieza a decir que fueron a ese aposento alto y estaban reunidos 11 apóstoles, mujeres que pertenecían al grupo de discípulos de Jesús, María y los hermanos físicos de Jesús. Sumaban aproximadamente, había un grupo de 120 personas. Y ahora, ¿qué dice Lucas en Hechos de cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Qué actitud tenían? Cuando leemos el texto, dice que estaban unánimes. Unánimes. La palabra unánime significa unidad de mente, de pensamiento, de propósito o de sentimiento. Quiero decir, podemos estar juntos aquí hoy y no estar como en el aposento alto. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Podemos estar juntos y cada uno pensando en sus cosas. Podemos estar juntos y cada uno pensando en su vida. Podemos estar juntos y cada uno estar viviendo su fe. Pero, hermano amado, el deseo de Dios no es solo que estemos juntos. El deseo de Dios es que estemos unánimes. El deseo de Dios es que cultivemos en nuestro corazón la convicción de que somos parte de una comunidad y que con esa comunidad tenemos un propósito común, una meta común. Si yo te pregunto, hermano, ¿a qué te ha llamado el Señor Jesús? ¿Qué me dirías? Díganme cosas. ¿A qué los ha llamado el Señor Jesús? ¿A qué te ha llamado el Señor Jesús? Díganme, sin miedo. A predicar, ¿qué más? Discipular, ¿qué más? Muy bien, ahora les digo una cosa. No te ha llamado a ti a eso. Nos ha llamado a nosotros. No es tu misión, ¿entiendes? Es nuestra misión. Tú no tienes que levantarte por la mañana y decir, ¿qué quiere Dios de mí? Tú vienes aquí para que Dios nos diga qué quiere de nosotros. Tú no trabajas solo. Tú no eres un llanero solitario. Tú no eres un misionero que anda solo por el mundo. La iglesia es el campo de misión de Dios. La iglesia es el ejército de Dios. Tú no eres un soldado solitario. Tú eres parte del ejército del Señor. Tú eres parte de la embajada de Cristo. Tú no tienes que vivir tu fe pensando qué quiere Dios de ti. Tú tienes que vivir tu fe pensando qué quiere Dios de nosotros. Y Dios te ha puesto aquí para usarte junto al resto y cumplir una misión. Hermano, tú debes entender que tienes la responsabilidad de unirte a la iglesia, no estar junto, unirte. Y unirte en la palabra unánime significa unir mente, unir corazón, unir propósito, unir meta. Y vas a tener que tener actitud para eso.
No puedes solamente venir semana tras semana y sentarte en esta sala. Tú tienes que conocer a tus hermanos, conocer a esta iglesia, conocer a esta familia, pensar cómo juntos podemos hacer bien a otros, cómo podemos discipular a los que llegan, cómo podemos hacer bien a los nuevos en la fe, cómo podemos ayudar a los débiles. Es cómo podemos en plural. No es, mira, hay un hermano que hace tiempo que no lo vemos, hay que decirle al pastor que va. No, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos traerlo de vuelta? ¿Cómo podemos hacer juntos? Aquí nadie debe ser independiente. Somos llamados a estar unánimes, en un mismo sentir, un mismo propósito. Hermano, Dios no te sacó de tu país solamente para que te compres un coche más bonito aquí como el que no ibas a tener en Perú. Dios no te sacó de tu país solo para que trabajes 10 años, mandes dinero a Colombia y te montes la tiendecita y te jubiles. No hay nada más ridículo que pensar que Dios te ha traído aquí en busca de dinero. Tú puedes haber venido en busca de dinero. Dios no te trajo por dinero. Dios no te trajo por dinero. Y muchos ya se han dado cuenta que después de 10 años no llegaron por eso realmente. Su corazón vino por eso, pero claramente Dios les ha enseñado otra cosa en el camino. Entonces, cuanto antes asimiles tu misión como creyente, cuanto antes asimiles tu responsabilidad de unirte y de trabajar en conjunto para ver cómo juntos podemos expandir el reino. Esa es nuestra misión, expandir el reino. ¿Sabes lo que hacemos aquí martes, jueves y domingo? ¿Sabes lo que hacemos aquí? Te entrenamos y te equipamos para la misión. Hermano, esto es el campo de entrenamiento de la iglesia. Te entrenamos, te damos conocimiento, te damos herramientas, ponemos verdades en tu corazón para que salgas a la misión. La misión está en tu trabajo, la misión está en tu vecindario, la misión está con tus familiares no creyentes. Hermano, esta no es nuestra misión, esto es nuestro campo de entrenamiento y de adoración para juntos equiparnos y aquí reunirnos y traernos inquietudes. Mira, hermano, tengo un compañero de trabajo, no sé qué hacer, ¿cómo hago? No, mira, háblale de esto, enséñale esto, léete este libro, a mí me ayudó. Nos ayudamos, nos equipamos para luego salir y hacer la misión. Esto es solo un campo de entrenamiento y un lugar de adoración. La misión está afuera, ir y hacer discípulos, expandir el reino. Entonces tienes que entrar y unirte a eso. Ser unánime. Cuidado con consumidores de iglesia. Cuidado con consumidores de iglesia. Estas iglesias que han hecho del culto un espectáculo. Estas iglesias que han hecho del culto solo un lugar de música súper divertida, un concierto durante la alabanza y luego un motivador. Lo único que provocan es gente venir a pasar un buen rato. Gente que va a la iglesia como va a un concierto. Y sed honestos, hay gente que va a un culto y el culto es como un show. Es un concierto y por eso invitas amigos. No, vente. Un montón de luces, espectáculo, un concierto y luego un motivador. ¡Guay, venga! Un montón de algarabía. Y la gente que se ha hecho lo ha pasado bien. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te lo pasaste? Porque la gente viene buscando eso. No importa el reino de Dios, no importa hacer discípulos, no importa crecer en santidad, no importa aprender palabra. Vamos a pasar un buen rato a la iglesia. No, vamos a equiparnos, vamos a ser confrontados, vamos a santificarnos, vamos a ayudarnos, vamos a adorar para luego salir y trabajar. Porque Dios no le dijo a Pedro, deja la pesca para no hacer nada. Le dijo, deja esta pesca para pescar hombres. Dios no quiere vagos en el reino. Todos somos llamados a servir. A servir, a servir, a servir y a servir. Y debemos estar unánimes en eso. Así como en el aposento alto estaban unánimes en ese sentir. ¿Y cuál sería el motivo de la oración? ¿Cuál sería el motivo de la oración? Estaban unánimes orando. ¿Cuál sería? Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que, amados hermanos, es muy probable que el motivo que los tenía orando, que la oración que estaban haciendo era solo una: esperar la venida de ese poder, esperar la venida
del Espíritu Santo para poder estar. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Esa palabra yo sé que a algunos les va a gustar. Empoderar. Yo sé que gusta, ¿no? Pero, hermano, no está mal. Las palabras, si se usan bien, no está mal. No está mal. El Espíritu Santo vino a empoderar. Recibiréis poder. Eso es empoderar. El Espíritu Santo vino a empoderar, pero ¿empoderar para qué? Para la misión. Para la misión, no para rodar en el culto, no para levitar, no para el desorden y el caos en la iglesia, para ser testigos. Una persona llena del poder del Espíritu Santo se ve ahí fuera. Una persona llena del poder del Espíritu Santo se ve en un trabajo donde solo hay mundanos y es testigo de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo se ve en una actividad familiar donde todos son mundanos y está siendo testigo de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo se ve en un matrimonio donde uno a lo mejor no es creyente o no está bien y es testigo de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo y del poder de Dios no se ve rodando, no se ve gritando, no se ve zapateando, se ve siendo testigo de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, en el culto, en casa, en el trabajo y hasta el vecindario entero. Ahí se ve una persona llena del poder. Yo veo el poder de Dios en la gente, en el fruto, en la vida, no en las manifestaciones esporádicas. Eso yo no lo compro. Eso no me llama. Me llama el carácter, el fruto, el carácter de Cristo, la mansedumbre, la humildad, el amor, la paciencia. Eso es lo que a mí me hace ver a alguien y decir, ese hombre está lleno de Dios. Esa mujer está lleno de Dios. Lo otro para mí son pamplinas. Lo otro puede ser conocimiento, ruido, espectáculo, emoción. Yo veo la vida y digo, ahí hay alguien lleno del Espíritu Santo. Porque ahí va alguien manso, humilde, lleno de amor, lleno de paz, lleno de mansedumbre, lleno de misericordia. Ese está lleno del Espíritu Santo. Porque eso no es de él. Eso no es natural. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Su naturaleza es lo contrario. Su naturaleza es ser impetuoso, ser arisco, ser iracundo, ser impaciente, no tener mansedumbre, ser orgulloso. Esa es su naturaleza. El poder de Dios le da la vuelta a eso. Ahora, viendo esa oración que estaban ahí, vamos ya a entrar en la segunda sección de este mensaje. La elección del apóstol sucesor de Judas Iscariote. Versículos 15 al 26. Lo primero que vamos a ver ahora es cómo Pedro se pone de pie y enseña y predica y habla y dice cosas. Entre los versículos 15 al 20, Pedro va a hablar de los sucesos de la muerte de Judas. Dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas que estaban reunidos allí, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura. Primera cosa que dice, tenía que. No fue casualidad la muerte de Judas. No fue casualidad la traición de Judas. ¿Recuerdan cuando Jesús habla de que no ha perdido ninguno? ¿Qué dice? Dice, de los que me ha dado, no he perdido ninguno, solo uno, el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Judas iba a ser el traidor sí o sí. Te guste o no reconocerlo, por la historia que te hayan puesto de Dios y su manera de trabajar en la cabeza. Pero según la Biblia, Judas iba a ser el traidor sí o sí. Para que se cumpliese la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron.
Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, la muerte de Judas era uno de los textos predilectos de estos ateos que buscan contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque para muchos existen contradicciones en el relato en los evangelios sobre la muerte de Judas. En Mateo capítulo 27 y los versículos 5 al 7 dice: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Así que hay gente que dice, a ver, uno dice que lo compró Judas, pero otro dice que lo compraron ellos. El problema es que debes entender que la manera como se relatan los evangelios no es buscando que cada frase sea idéntica, porque entonces no hacen falta 4 evangelios, con uno nos llega. Si tú lees los evangelios pensando, Marcos tiene que hacer una copia de Mateo, entonces ¿para qué escribe Marcos? Nos basta con Mateo, ¿no? Si al final se trata de que sean una copia, nos basta con Mateo. Cada uno de los evangelios es el mismo relato narrado desde perspectivas diferentes. Desde perspectivas diferentes. Pero uno dice que el texto, el terreno lo compró Judas y otro dice que lo compraron los fariseos. Ok, ¿de quién era el dinero? De Judas. Tranquilamente los fariseos pudieron hacer el pago, pero el terreno era de Judas, porque los fariseos ya le habían entregado el dinero a Judas. El dinero era de Judas. Judas lo tira y es los que dicen, esto ya no es nuestro, esto ya no sirve para el tesoro, esto es precio de sangre, esto es una cosa así. Entonces, tómalo y compra. ¿Pero de quién es? Ese campo no es nuestro, ese dinero es de Judas y ese campo de Judas. ¿Es contradictorio? No. Lo que pasa es que tú lees, Judas se compró un terreno y tú piensas que Judas fue el notario, firmó los papeles y puede ser el dinero de Judas. Y simplemente que otro vaya. Ahora, ¿quién compró esta nave? ¿Quién compró esta nave? ¿Quién la compró? ¿De quién es? ¿De la iglesia? ¿Quién fue a firmar? ¿Fueron todos? Yo no les vi en el día de la firma. No, yo firmé. ¿Quién hizo la transferencia? ¿Fueron al banco ustedes a hacerla? ¿A dar la autorización? No, fui yo. ¿Quién fue al notario? ¿Fueron ustedes? Fui yo. ¿Pero de quién es la nave? De la iglesia. ¿Quién la compró? La iglesia. ¿Quién la pagó? Los dos. Porque el dinero es de la iglesia, pero alguien tenía que llevarlo. ¿Entienden por dónde voy? El terreno era de Judas, aunque otros fueran a pagar ese dinero. Ahora, otros dicen ya, pero mira lo que dice, que ahí dice que se cayó de cabeza y se reventó, y en el otro lado que se ahorcó, y no se pudo ahorcar, luego caerse y reventarse. No es contradictorio. Tranquilamente se pudo ahorcar en lo alto de un árbol, al borde de un precipicio, luego caerse después de ahorcarse por el peso, por lo que sea, y reventarse. Yo no veo contradicción. Yo veo que uno mira y se pone, mira, se reventó, y otro lo ve desde arriba, pero estaba ahorcado. Cada uno te dice desde dónde lo ve. No hay contradicción cuando entiendes cómo leer los evangelios. No hay contradicción. En la Biblia no hay contradicción. Pero para un ateo eso no servirá, porque el ateo las va a encontrar hasta donde no las hay, porque no quiere someterse al Señor. Donde no hay humildad, no hay lugar para un buen debate. No hay nada peor que ver a dos soberbios debatir, porque lo único que hacen es golpear su idea y no escuchan los argumentos, no escuchan los pensamientos de otro. Hay que ser sabios, nuestro tiempo es corto y no vamos a malgastarlo. Hay que usarlo bien.
Mira, hay una persona que quiere y tiene interés. Inviértele, enséñale. Tiene muchas preguntas, pero al menos tiene inquietudes y el deseo de saber. Inviértele. Hay que ser sabios en el uso del tiempo. No hay contradicciones en la muerte de Judas. Hay descripciones distintas de los acontecimientos. Nada más. Ahora, ¿qué más vemos en este relato de Pedro? Pedro nos ha dicho que este suceso había sido predicho por el Espíritu Santo. Y Pedro cita los salmos del rey David. El Salmo 69 y el versículo 25 dice: sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Y luego el Salmo 109 versículo 8 dice: sean pocos sus días y que otro tome. Ahora, tú te das cuenta que cada vez que un judío toma ese salmo, ni estaba pensando en Jesús, ni estaba pensando en los 12 apóstoles, ni estaba pensando en Judas, ni estaba pensando en el traidor. Y Pedro se pone de pie y dice: lo que David dijo tenía que ver con lo que hoy hemos vivido. Pedro cita ese salmo y Pedro dice: ese salmo muestra cómo Dios es soberano. Ese salmo muestra que aunque nosotros hayamos vivido esto como un traidor, para Dios nunca fue sorpresa. Para Dios siempre fue parte de su plan. Porque alguien debía traicionarlo, porque debía morir en el Calvario, y no había más traición posible que la de alguien cercano al grupo, que sabía dónde estaba siempre. Lo que para nosotros es sorpresa en esta vida, no es sorpresa para Dios. Recuérdalo. Lo que para ti es un acontecimiento de sorpresa, no es sorpresa para el Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro. Para el Dios que conoce el fin desde el principio. Así que Pedro cita estos salmos para decir que David, y ahora mira, David habló de un acontecimiento futuro, pero yo te pregunto, ¿David sabía que estaba hablando de Judas? ¿David sabía que estaba hablando de la traición de Jesús? David compuso un salmo, escribió un salmo con otras cosas en mente, y Dios lo usó como profeta para anunciar algo que tenía que ver con el plan de redención. Y quiero terminar esta parte diciéndote otra cosa importante. Lee la Biblia como un cristiano. Lee la Biblia como un cristiano. Ten una lectura cristocéntrica de la Biblia. ¿Recuerdas Lucas capítulo 24 y versículo 44? Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Hermano, tú no puedes leer la Biblia como un judío que no conoce a Jesús. Tú tienes que leer la Biblia como un cristiano que sabe que todo se trata de Cristo. Cuando David escribió ese salmo, un judío no ve nada más, pero nosotros vemos la obra redentora de Dios. Y Pedro lo acaba de citar diciendo: David habló de eso y tenía que ver con lo que ha pasado hoy. Con la sustitución de Judas, con que habría un traidor, con que su hueco había que ser reemplazado. Cuando tú lees el Salmo 2, habla de Jesús. Cuando tú lees el Salmo 23, el buen pastor, habla de Jesús. Cuando tú ves Isaías, un judío te dice que ¿quién es el siervo sufriente? No, un judío no te dice Cristo. Un judío te dice que es Israel. Un judío te dice que el siervo sufriente es Israel, que el golpeado es Israel, que el humillado es Israel, y que a quien va a exaltar Dios es a Israel. El siervo sufriente es Jesús, no es Israel. Tú le preguntas a un judío, ¿quién es la descendencia? Israel. Tú le preguntas a Pablo y te dice, Dios no dijo descendencias, Dios dijo descendencia, queriendo decir Cristo.
Tú no puedes leer la Biblia como un judío. Tú tienes que leer la Biblia sabiendo que se trata de Cristo, que todo se trata de Jesús. Cuando Moisés escribe, un profeta como yo Dios levantará, ¿de quién habla? De Jesús. Siempre se trata de Jesús. Cuando los profetas hablaban, los salmos hablaban de un rey que reinaría para siempre, ¿quién es? Siempre es Jesús. Todo se trata de Él. Debemos leer la Biblia como Pedro nos lo enseña, con los ojos puestos en Cristo y en el plan de redención. Y vamos a concluir con el sucesor de Judas y la lección del apóstol para finalizar. En Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, vamos a llegar a esta parte. Primero, la palabra apóstol. Aunque la palabra apóstol para ti significa un apóstol, la palabra apóstol en la Biblia, la gente de ese entonces la entiende de otra manera. Hermanos, si yo te dijese en qué idioma se escribió originalmente el Nuevo Testamento, ¿en cuál? ¿En guaraní? No, mis queridos paraguayos, ni en quechua, ni en castellano, ni en latín, en griego. Entonces, la palabra apóstol tiene un significado en griego. Y la palabra apóstol, que proviene de esa palabra griega apóstolos, significa enviado. Cuando nosotros vemos la palabra apóstol en la Biblia, tenemos que saber distinguir entre el oficio, cuando hace referencia al oficio, al ministerio de apóstol de Cristo, con A mayúscula, y cuando hace referencia a cualquier persona enviada. ¿Por qué? Porque la Biblia a veces llama a los ángeles del Señor apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles se refiere al hecho de que los ángeles del Señor a veces han sido enviados por el Señor. Si alguien viene y te dice: pero en la Biblia, aparte de los 12, a este también lo llamaron apóstol. Ya, porque cualquiera que te diga este y este fueron apóstoles, es decir, fueron enviados. Y vas a ver que son gente que fueron a hacer la misión y que fueron enviados a cumplir el llamado. Pero no está hablando del oficio. Está hablando de alguien enviado. La primera cosa que debes saber es eso. En el original griego, la palabra apóstol no se refiere siempre al oficio apostólico, sino al hecho de una persona o alguien enviado por Dios, enviado para alguna tarea. Si yo tomo, por ejemplo, a un niño chiquitito en la iglesia y está ahí en Grecia a lo mejor y digo: oye, voy a enviar al niño afuera a que dé un recado, yo apostolo al niño. Es que tienes que entender que este idioma que nosotros leemos no es el idioma original de las Escrituras. Y que aparezca la palabra apóstol no es: hay más apóstoles porque aparece la palabra apóstol. No. Tenemos la responsabilidad de estudiar cautelosamente la Biblia para saber cuándo es una palabra que significa enviado y cuándo es un oficio que significa un apóstol de Cristo como oficio y ministerio. Para saber eso es tan fácil como mirar los requisitos. Y ya está. ¿Por qué? Porque simplemente ellos dicen: hay que ocupar el lugar de Judas. Y para ocupar el lugar de Judas necesitamos alguien que cumpla estas cosas. ¿Lo han dicho o no? ¿Qué cosas?
tenía que haber estado junto a los apóstoles. 1. 2. Tenía que haber sido testigo de Jesús desde el bautismo hasta su ascensión. O Maldonado tiene 2000 y pico años, o Maldonado no puede ser apóstol. Pero no porque, tú no crees en los apóstoles, yo sí, pues estás mal, lo siento mucho, porque según la Biblia tenía que haber estado con los apóstoles, tenía que haber sido testigo de Jesús desde el bautismo hasta la ascensión y tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado. ¿No te das cuenta que hacen esto? Y yo no sé si lo perciben. Dicen las características y traen 2 candidatos. No dice, vamos a orar entre cualquier hombre que se haya sumado al ministerio. No, habían más hombres en el ministerio. Sí, pero hombres que no habían cumplido todo eso. Hombres que a lo mejor se habían sumado ahora. Hombres que se habían sumado en la recta final. Hombres que llevaban poco tiempo con ellos. No cumplían los requisitos. Y de los requisitos que establecen, solo hay 2 que los cumplen. Ahora, voy a apretar un poco más las tuercas. Si hay más apóstoles, ¿no te has parado a pensar el por qué solamente se reemplaza Judas para marcar la vigencia de un número llamado 12? ¿Cuántas tribus tenía Israel? ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? ¿Te parece que ahora hay 800.000 tribus? Pues a lo mejor tampoco hay 800.000 apóstoles. ¿No será que cuando pensamos en 12 tribus y 12 apóstoles, no será que tiene algo que ver, digo yo, y ya sé que a alguno le va a picar la curiosidad y un día de verdad lo predicamos, que tendrá que ver con un número que si sumas 12 más 12, ¿qué da? 24. Oye, ¿no aparecen 24 ancianos por ahí en otra escena? ¿No será una representación de todo el pueblo de Dios, del antiguo pacto y el nuevo pacto? Vamos a dejar la curiosidad ahí, ¿no? No vamos a entrar en el tema, que me tiran de la lengua. Pero lo que quiero decir es que cuando también te vas a Apocalipsis y ves una descripción de la ciudad celestial, también te vas a encontrar un texto que te dice 12 cositas por los 12 apóstoles. En ningún relato de la Biblia vas a encontrar más. Ahora, cuando mueren los otros, ¿son sustituidos? Te pregunto, ¿te sustituyó Judas? Sí, por 2 motivos. 1, porque la Escritura dice que uno debía ocupar su lugar. 2, porque Judas nunca fue un discípulo de Jesús. Pero cuando llega Matías y empiezan a morir los apóstoles, no hay registro bíblico de otra sustitución. Conforme los apóstoles fueron muriendo, de la misma manera que ya no vemos la vigencia de esas 12 tribus, ya no vemos la vigencia de esos 12 apóstoles. Hermano, mira la Escritura. No sustituyeron a Pedro, no sustituyeron luego a Matías, no sustituyeron a Tomás, no sustituyeron a Juan. Solo a Judas, porque la Biblia dice que debía ser sustituido y nunca honró su ministerio, siempre fue un ladrón. Pero después de ellos ya no hay más. Y sobre su fundamento, apóstoles y profetas, se edifica la iglesia. Así que en el registro bíblico no vemos evidencia de nada más que los 12 apóstoles de Jesús, que tenían que haber estado con los apóstoles, que tenían que haber sido testigos desde el bautismo hasta la ascensión y que tenían que haber sido testigos del Cristo resucitado y escogidos directamente por el Señor y su grupo. Ahora, entonces, ¿hay apóstoles como los de Cristo hoy en día? No, bíblicamente no. Que haya gente que se llama apóstol no significa que sea un apóstol. Espero que lo entendamos. No hay bíblicamente más apóstoles como los de Jesús. Pueden haber apóstoles en el sentido de gente enviada. Un misionero puede ser en griego un apóstol. ¿Por qué? Porque tomamos un hermano con un llamado y lo enviamos, lo apostolamos a llevar el evangelio. Pero no es un apóstol de Cristo. Por eso debemos saber diferenciar entre la palabra apóstol y el oficio apostólico. La única elección posterior que vemos de un apóstol es una.
y es rara, diferente y, hermano, única, porque no creo que nadie se aventure a decir que es el sucesor del apóstol. El apóstol Pablo es la única elección distinta que encontramos en el relato bíblico, pero incluso Pablo se llama a sí mismo de una manera diferente. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9, Pablo dice: y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo. Hermano, pero hay otras traducciones que tienen una palabra más fuerte, como un abortivo. El propio apóstol Pablo, llamado por Cristo al ministerio, él mismo se presenta como un caso excepcional, como uno fuera de tiempo, como un abortivo, como el extra por voluntad de Dios. Y si alguno quiere decir, yo también soy un extra y un caso excepcional, yo soy el segundo abortivo del Señor, yo no me atrevo, hermano, yo no me atrevo. Pero Pablo dice, como uno nacido fuera de tiempo, mira qué dice además, se me apareció a mí. Habla de una presentación física y real de Jesús a Pablo. Porque yo soy, y mira cómo se describe, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ya Pablo se presenta de una forma distinta. Pero luego Pablo también lo que va a hacer es afirmar su llamado. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, miren que dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. De una manera distinta, pero Pablo está diciendo, yo también he visto al Cristo resucitado. Yo he sido escogido directamente por el Señor Jesús. ¿Y cómo se hizo evidente eso? 1 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12 dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Mira lo que dice ahora, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Y obviamente Pablo lo vemos, mordido por una víbora, no muere, una persona se le mata porque predica demasiado rato como yo estoy haciendo hoy y se le cae por la ventana y luego lo resucita. Entonces, hermano, que nadie se me duerma, se me caiga para atrás porque yo no soy Pablo. Lo siento mucho, yo no voy a ir y va a resucitar. Lo más probable es que yo llame aquí a los de Altima y venga el coche y oremos. Lo que garantizo es un funeral bonito. Esto lo puedo hacer, pero no soy Pablo. Pero entonces Dios no puede hacerlo. Sí, pero yo no soy Pablo. Yo no voy con esa frescura a decir, niño, levántate que no acabó el sermón. No, yo oro y si Dios quiere, lo hace. Pero yo no soy Pablo, yo no soy Pedro, yo soy solo un pastor. Y nunca anhelaré ser otra cosa. Nunca anhelaré ser nada más que lo que el Señor me llama a ser. Repito lo que dije al principio, no hay nada más indigno que renunciar a lo que Dios te llama por querer ser algo más. Como decía el Señor, yo valgo más, te has equivocado. Yo tengo que ser más grande, yo tengo que ser más poder, porque a mí ya me escucha mucha gente en esta iglesia. Yo ya no puedo ser un pastorucho más como aquellos otros. Yo tengo que elevarme a arcángel, a patriarca, a querubín ungido. Ríete, hermano, pero eso está en la iglesia. Lo que para ti es risa, para otros es amén. Que no. Un montón de iglesias cada año hacen cultos, se nombran 800 apóstoles y la iglesia lo celebra por ignorancia bíblica. Un montón de pastores van de estos apóstoles a sus conferencias y le dice, a partir de ahora ya no eres pastor, Dios te eleva apóstol y vas a abrir 800. Y la gente lo celebra. Lo que para ti es risa debería ser pena, porque eso es solo fruto de la ignorancia que hay en medio del pueblo de Dios. Y hermano, yo sé que nos puede causar un poco de risa, pero que nos cause llanto. Porque si nos reímos salimos y yo lo sé, ellos no, y me río. No, oremos por ello, para que el Señor abra sus ojos. Porque tú no vienes de una gran iglesia a lo mejor. Así que significa que a lo mejor hace poco te estabas riendo de ti mismo.
A lo mejor hace poco tú estabas bajo las manos de alguien que no era un pastor. Estabas bajo las manos de una iglesia que no era iglesia. Y hoy te hace gracia lo que antes tú decías, amén. Entonces, movido por tu propio testimonio y tu propia experiencia, ora por ellos para que otros abran sus ojos. Porque nos debe doler, no alegrar ni divertir, nos debe doler que personas sean manipuladas y engañadas en el nombre de Dios. Dos cosas para culminar esto y ya termino. La primera, cuando eligen al apóstol sucesor, lo echan a suertes. Oh, hermano, esto no significa que el próximo pastor de Caminando por Fe saquemos un dado y digamos, si caen 4 es fulano, si caen 7 es fulano. Pero tenemos que entender, y esa es la importancia del contexto. Ellos lo echaron a suertes, pero antes hicieron algo. Oraron, Señor, estos son los que cumplen los requisitos, pero solo tú conoces el corazón. Yo creo que desde hace años que saben las cosas que pasaron cuando ellos se empeñan en poner un rey como Saúl. Señor, elige tú mejor al próximo rey. Elige tú a tu ritmo, como tú quieras. Así que ellos presentan los candidatos que cumplen los requisitos, pero lo dejan en manos de Dios en oración. Y cuando lo echan a suertes, en ese contexto, no el nuestro, es porque ellos entienden que la soberanía de Dios va a decidir. Es como decir, son los candidatos, pero quien va a decidir va a ser Dios. Y en la expresión echar a suertes es una confianza que va a ser el que Dios quiera. ¿Por qué? En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Una vez unos marineros en un barco también echaron suertes a ver qué pasaba y la suerte cayó sobre uno que estaba dormido. Esas cosas de echar a suertes en aquel entonces era decir, no sé nada, no tengo ni idea, a ver qué dice Dios. No significa que deba ser la manera en que la iglesia decide las cosas. Pero en el contexto deben entender que no era gente que jugaba a juegos de azar. Era gente que en ese contexto confiaba en la elección de Dios. Pero quiero terminar este mensaje y espero que ya haya quedado claro el tema de los apóstoles a la luz de la palabra para decir que hay un apóstol del que nadie habla muchas veces. El mayor de todos, por el que estamos aquí. Y que cuando tú piensas en apóstol, como solo piensas en el oficio y no en la palabra, él no te viene a la mente. Pero no hay mayor apóstol que él. El apóstol Jesús. En Hebreos capítulo 3 dice en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Porque apóstol, ¿qué significa? Que de tal manera amó Dios al mundo que apostoló a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el enviado del Padre a cumplir la misión de redención. Y por eso lo llama apóstol. Y nadie piensa que es un apóstol como Pablo o como Pedro, porque apóstol a veces es el oficio y a veces es una palabra que significa enviado. Y si tú y yo estamos aquí, no es por los 12 ni por Pablo. Estamos aquí por el apóstol Jesús. Por aquel que el Padre envió. Cuando dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí, apostálame a mí. Y él fue un apóstol del Padre, enviado a cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Para que todo aquel que hoy entre nosotros se arrepienta de sus pecados y ponga toda su fe y confianza en la obra del apóstol Jesús, tenga a Jesús también como sumo sacerdote. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todas tus iniquidades, arrepiéntete de todos tus pecados, arrepiéntete de una vida de espaldas a Dios, arrepiéntete de vivir conforme a tus propios criterios y ve a Jesús
y pon toda tu fe en Él y recibe vida eterna y salvación. Espero que este mensaje no solo traiga verdades importantes a tu vida, sino también la consideración de que todo lo debemos a que el Padre envió al apóstol Jesús, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por este mensaje que hoy traes a nuestras vidas. Gracias por instruirnos, enseñarnos y recordarnos que no hay mayor apóstol que el apóstol Jesús. Señor, te damos gracias, muchas gracias por habernos, Señor, alcanzado con tu gracia salvadora, con tu misericordia y habernos enseñado, Señor, iluminado por tu Espíritu ante las verdades de tu palabra, que hoy, Señor, hayamos aprendido verdades importantes, pero también, como hemos dicho, Señor, llévanos a orar por aquellos que están engañados. Llévanos a orar por aquellos, Señor, que son manipulados por hombres que lo único que quieren es poder, que no se conforman con ser siervos, quieren ser grandes y utilizan a otros para seguir fomentando su grandeza. Abre los ojos de todos aquellos que como nosotros también, Señor, estaban engañados, porque nosotros también un día creímos cosas que no eran ciertas. Y hoy te pedimos por misericordia que nos ayudes a ser también instrumentos en tus manos, no para burlarnos, sino para ayudarles a venir al conocimiento de la verdad de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.